Discipular. ¿Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús? Escrito por Mark Dever. Capítulo 6. Los pastores y los miembros. La iglesia local es el escenario natural para las relaciones de discipulado, tal y como consideramos en el capítulo anterior. Pensamos acerca de discipular en el contexto de la reunión de la iglesia, y pensamos en la rendición de cuentas que las iglesias tienen a través de las ordenanzas. Sin embargo, hay dos asuntos más que vale la pena explorar en la vida de la iglesia: la labor de los pastores y la responsabilidad de la congregación o los miembros. Estas dos cosas son también cruciales para la labor ordinaria de discipular en la vida de un cristiano. Los pastores discipulan y equipan a los discipuladores con la palabra de Dios. Comencemos pensando en los pastores. En el Nuevo Testamento, el papel fundamental del pastor o anciano, la Biblia usa los dos términos indistintamente, es discipular enseñando la palabra de Dios. Inicialmente, hacen esto como evangelistas. Pablo le dice a Timoteo que haga la obra de evangelista, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, ya que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. Pero de una manera más amplia, Dios coloca pastores para discipular a la iglesia enseñándoles la palabra de Dios. Los pastores enseñan tanto en reuniones colectivas como de manera individual o en grupos pequeños. Y uno de sus objetivos en la enseñanza es equipar a la iglesia para la obra del ministerio, para que así la iglesia pueda edificarse en amor. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Discipulan a los miembros para que los miembros puedan discipular. ¿Qué regalos son los pastores o los ancianos para la iglesia? Pedro es un gran ejemplo de esto. Él predicó de manera evangelística en Pentecostés y escribió cartas a los santos. Además, tanto lo que se enseñaba como lo que se escribía eran exposiciones de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pablo es un buen ejemplo también. Le dijo al joven pastor Timoteo que se mantuviera atento a la enseñanza, 1 Timoteo 4:16. Y sus dos cartas a Timoteo están llenas de su preocupación de que los pastores sean hombres de la palabra, moldeados por ella y capaces de enseñar a otros también. Lo mejor que puedo decir acerca del tiempo empleado en una iglesia donde normalmente no estás escuchando la palabra de Dios es que estás perdiendo tu tiempo. Esto es así porque la enseñanza de la palabra a través de los pastores es la base del ministerio de discipulado de una iglesia. Provee el alimento y el agua que nutre todas las demás relaciones de discipulado en la iglesia. Lo experimentaste el domingo pasado y espero que lo hayas experimentado alguna vez que buscaste consejo de un anciano. Si no fue así, cambia de iglesia. Encuentra una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios por el bien de tu alma y para que puedas ayudar a otros. Los pastores lideran en el bautismo y en la cena del Señor. Unido al ministerio de la palabra está el ministerio de las ordenanzas. Las ordenanzas también enseñan. La cena, por ejemplo, proclama la muerte de Cristo hasta que Él venga nuevamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. En la medida en que las ordenanzas distinguen a la iglesia, no obstante, también proveen responsabilidad para la vida cristiana, según consideramos en el capítulo anterior. Ellas indican quiénes son los miembros. Los pastores deben liderar en estos asuntos de enseñanza y rendición de cuentas. En términos generales, hacen la labor de entrevistar a los candidatos al bautismo y a los miembros potenciales. ¿Cómo te convertiste al cristianismo? ¿Qué es el Evangelio?
Como congregacionalista, creo que la congregación posee la autoridad final sobre las decisiones de membresía y quién recibe las ordenanzas, pero normalmente la congregación debería seguir el liderazgo de los ancianos. Los ancianos también lideran cuando un asunto de disciplina implica a toda la congregación. Ellos enseñan a la iglesia lo que significa confrontar el pecado no arrepentido, recomendando apartar a alguien de la cena del Señor y la membresía como un acto de excomunión. De todas estas formas, los ancianos ayudan a dar a una iglesia su forma, creando un medio donde el discipulado pueda florecer. Hacen que sea más fácil para los miembros discipularse unos a otros. Evitan que sea una multitud de amistades informales sin rendición de cuentas, donde nadie es formalmente responsable de nadie y donde se deja que cada persona defina el Evangelio y la fidelidad al Evangelio por sí misma. Cuando no hay responsabilidad, ¿qué tan fácil es para un joven creyente discipular a otro? ¿Cómo sabe éste quiénes son los creyentes en contraste con los herejes o los hipócritas? Los pastores dan ejemplo. Ya hemos visto que ser un modelo del camino de la cruz es un componente crucial a la hora de discipular en general. Recuerda lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Los ancianos son hombres dados por el Espíritu y reconocidos por la congregación como modelos ejemplares. No son perfectos, pero son irreprochables. Por esto es que Pablo enfatiza la importancia del carácter cuando describe sus cualidades a Timoteo y a Tito. Primera Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7, Tito capítulo 1 versículos 6 al 9. El autor de Hebreos también aconseja: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Fíjate que él no exhorta a sus lectores a seguir el ejemplo de cualquier líder. Les dice que sigan a sus líderes. Está bien y es bueno que aprendas de los libros de pastores que están muertos y ya se han ido. Está bien que disfrutes de los sermones de otros predicadores en Internet, pero la Escritura te llama a imitar la fe de los pastores que te hablaron la palabra de Dios. Estos son los hombres que darán cuentas por ti. Hebreos 13:7. Ellos tienen más responsabilidad. Así que observa sus vidas como parte de tu discipulado y aprende de ellos cómo discipular a otros. La iglesia local es el medio natural para las relaciones de discipulado, porque ahí es donde están los pastores. La congregación recibe y apoya el ministerio de los pastores. Pero ahora consideremos cómo la congregación ayuda a que la iglesia local se convierta en un entorno natural para las relaciones de discipulado, comenzando con la manera en que reciben y apoyan el ministerio de los ancianos. Te das cuenta de que el recibimiento y el apoyo de la congregación a los ancianos como dones de Cristo hacen que sus ministerios sean posibles. Ellos necesitan el amor y las oraciones de la congregación, así como su apoyo alentador. Una iglesia funciona cuando los miembros honran y se someten a sus pastores. Muy fácilmente los cristianos pasan por alto esta dinámica. Considera cómo Pablo exhorta a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Aquellos que gobiernan bien y enseñan, dice él, son dignos de doble honor. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 17, lo cual es un término financiero.
Él le dice a los Gálatas: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Si un hermano es dotado por Dios y llamado a enseñar su palabra, la iglesia se beneficiará ayudándole a ordenar su vida para que pueda concentrarse en la enseñanza. Su habilidad para equiparlos depende de cómo lo reciban. La congregación debe a veces rechazar el ministerio de los pastores. Al mismo tiempo, una congregación también ayuda a fomentar una cultura de discipulado estando preparada para rechazar a los ancianos siempre que éstos rechacen la palabra de Dios. Si discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús, las congregaciones que toleran a los malos maestros no ayudan a otros a seguir a Jesús. Tristemente, muchos pastores han rechazado la palabra de Dios y muchas iglesias no han reconocido su responsabilidad en este asunto. El Nuevo Testamento enseña que una congregación compartirá responsabilidad por la grave falsa enseñanza que soporte. Pablo culpa no solo a los falsos maestros, sino a los miembros que tienen comezón de oír y acumulan para sí mismos maestros que satisfacen sus propias pasiones. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. La Biblia reconoce la responsabilidad de la congregación de rechazar a los falsos maestros. Pablo incluso le dice a las iglesias de Galacia que pueden descalificarlo si él abandona el Evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Por tanto, regularmente le digo a mi iglesia que me despidan si pongo en riesgo la escritura. Saber que como miembro de la iglesia tienes esta responsabilidad debería aumentar tu sentido de la seriedad en cuanto a la membresía. Esto requiere que conozcas el Evangelio, que estudies el Evangelio y que en general prestes atención cuidadosa a la palabra de Dios. En resumen, te hace un mejor discipulador. Los miembros son responsables el uno del otro. Los miembros de una iglesia son también responsables el uno del otro. Toda la congregación es responsable de asegurarse de que cada miembro, Sara, Stephanie, Nick y yo, sean amados y motivados al amor. Por ejemplo, Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 26, Hebreos 10:24. Somos un cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15. Esta responsabilidad toma muchas formas. Simplemente cuenta los unos a los otros en un corto pasaje de Pablo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Lee Romanos capítulo 12, versículos 10 al 16. Esta es una comunidad que se responsabiliza de sus propios miembros. Sin embargo, lo que deseo que veas aquí es que estas responsabilidades de unos con otros, muchas de las cuales serán cumplidas de manera individual, ocurren en el contexto de la responsabilidad colectiva de la congregación. Mencioné más arriba el papel del liderazgo de los ancianos en la rendición de cuentas y la disciplina, pero el Nuevo Testamento al final pone sobre la congregación reunida la responsabilidad de asegurar que los miembros vivan conforme a sus profesiones de fe y pactos hechos los unos con los otros. Jesús hace esto en Mateo 18. Pablo también exhorta no a los pastores, sino a la congregación a excluir a un hombre que no se arrepiente de la membresía.
Primera Corintios, capítulo 5, y exhorta a la congregación a restaurar a alguien que muestra arrepentimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Esta responsabilidad congregacional colectiva es una parte del discipulado y en sí misma una ayuda para la labor de discipular individualmente. Permíteme ilustrarlo. Supón que tengo dos amigos cristianos, uno que es un miembro de mi iglesia y otro que no, y estoy tratando de discipularlos a ambos. Con el hermano que es miembro de mi iglesia, puedo apelar al sermón del domingo, puedo apelar al ejemplo de nuestros ancianos, puedo apelar, si es necesario, a la amenaza de la disciplina por pecados no arrepentidos. Además, sé que soy personalmente responsable, como parte de mi responsabilidad colectiva, de dar seguimiento al hermano de todas estas formas. Y el hecho de que nuestra relación de discipulado ocurra dentro de este contexto de responsabilidad fortalece mi sentido de propiedad y cuidado. Soy responsable por él, así como soy más responsable por mi esposa que por cualquier otra mujer, o más responsable por mis hijos que por otros hijos. Ahora, con el hermano que no es miembro de mi iglesia, soy responsable, pero por el amor de Cristo, de amarle, animarle y advertirle de las consecuencias del pecado no arrepentido. Pero no soy el que Jesús ha asignado para promover la estructura de rendición de cuentas final en su vida. Los miembros de su iglesia son los responsables. No quisiera decir que este hecho me hará más complaciente en mi cuidado por él, pero disminuye las exigencias y mi responsabilidad por él una vez más, así como soy menos responsable por tus hijos de lo que soy por los míos. ¿Ves cómo la responsabilidad de la iglesia por sí misma ayuda a la labor de discipular? ¿Ves cómo el esqueleto, la carne y el músculo del cuerpo se unen? Formalizar nuestras obligaciones de los unos con los otros como congregación nos ayuda a comprometernos con cada persona que se une a la iglesia. Ayuda a nuestro sentido de propiedad y responsabilidad, moldea nuestras relaciones de discipulado. Una cultura de discipulado. Al final, nuestras responsabilidades colectivas e individuales se mezclan en una cultura de discipulado. Leemos y hablamos de la palabra el uno con el otro. Pasamos tiempo el uno con el otro. Oramos por los ancianos y el uno por el otro. Amamos, damos, asistimos a la reunión semanal con oración y anticipación. Vamos preparados, disponemos nuestros corazones con anticipación, listos para recibir la palabra de Dios. Seguimos el ejemplo de nuestros líderes que nos muestran cómo seguir a Cristo. Nos sometemos al liderazgo sabio de los ancianos, a menos que nos estén dirigiendo por una dirección equivocada. Respetamos la mayordomía que la congregación tiene por nosotros. Nos aconsejamos, animamos y amonestamos el uno al otro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, verso 29. En la vida de una iglesia, el crecimiento y la salud espiritual deberían ser la norma. Debería ser normal ver a las personas crecer y madurar espiritualmente. De hecho, el crecimiento espiritual no es opcional para el cristiano, muestra vida. Las cosas que están verdaderamente vivas crecen, las cosas muertas no. Dios ha dotado a la iglesia con ancianos para el crecimiento y nos ha dado los unos a los otros. Es en el contexto de todas estas relaciones con los miembros y los pastores por igual, todos unidos por un pacto, que encontramos el terreno más rico, junto con la familia cristiana, para las relaciones de discipulado con el fin de crecer de manera sobrenatural.
Nuestra doctrina y vida alcanza su forma dentro de la doctrina y la vida de la comunidad. Esta es una cultura de hacer discípulos. ¿Estás luchando en tu evangelización personal? Entonces espero que escuches la ayuda, la oración y los testimonios de otros miembros de tu iglesia. ¿Estás disfrutando de tu matrimonio en este momento o batallando con él? La iglesia local es donde encontramos ánimo y consejo, es donde recibimos instrucción y la damos conforme nos discipulamos unos a otros. ¿Cómo puede un miembro de más edad perseverar en seguir a Cristo tras una cirugía difícil? En parte, a través del ánimo y el amor de una iglesia. ¿Cómo puede un cristiano más joven navegar en su propio desánimo y duda cuando un amigo se va de la fe? Mediante la ayuda y el consejo de la iglesia. ¿Cómo podemos encontrar un esposo o esposa y una familia? Ser un buen empleado y un vecino fiel. A través de la enseñanza de la iglesia local y el discipulado que encontramos allí. ¿De qué manera se inician y son animadas otras iglesias? ¿Cómo se establecen y alimentan los hogares cristianos? ¿Cómo se comparten los ministerios y las oportunidades de servicio? ¿Cómo son fortalecidos los débiles? ¿Cómo son buscados los que se han desviado? ¿Cómo son levantados los evangelistas? Todo mediante la iglesia local. De estas maneras y otras nos ayudamos el uno al otro a seguir a Jesús. Nos discipulamos los unos a los otros. Las iglesias no necesitan programas tanto como necesitan culturas de hacer discípulos, culturas donde cada miembro prioriza la salud espiritual de los demás. Cada uno ha recibido un don para el bien común y cada uno debería usar ese don que le ha sido dado para edificar el cuerpo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. En mi propia congregación oro y trabajo por dicha cultura. Oro para que a través de mi propio ministerio de enseñanza, así como mediante el ministerio de cada miembro, seamos todos alentados a compartir el Evangelio con nuestros prójimos, a llevar las cargas de los otros, a sentirnos motivados a dar financieramente para la obra de Dios, a prestar una seria atención a la palabra de Dios y a cuidar y orar por la unidad de aquellos que tienen poco en común aparte de Cristo. La iglesia local es mejor. La iglesia local, este cuerpo diseñado por el Padre, autorizado por Jesús y dotado por el Espíritu, está mucho mejor equipado para llevar a cabo la labor de discipular a los creyentes que simplemente tú y tu amigo. Jesús no promete que tú y tu amigo venceréis a las puertas del infierno. Él promete que la iglesia lo hará. No puedes reconocerte a ti mismo como alguien dotado y llamado para enseñar la palabra de Dios o para bautizar y administrar la cena del Señor del modo que la iglesia local está autorizada. Supón que mañana un amigo tuyo que no es cristiano en otra ciudad por el cual has estado orando por años, se convierte en cristiano y comienza a asistir a una iglesia evangélica en su ciudad. ¿Cómo te gustaría que esa iglesia recibiera a tu amigo a quien amas? Probablemente querrías que toda la congregación se responsabilizara de él. Quisieras que los ancianos le enseñaran y quisieras que un número de individuos en particular se acercaran a él para cuidarlo, para discipularlo. Quisieras que le enseñen y fuesen modelos de lo que significa estudiar la Biblia, caminar en justicia, evangelizar, ser un esposo y padre cristiano, hacerle frente al mundo y discipular a otros al mismo tiempo.
¿Y cómo te regocijarías si esa iglesia se responsabilizara de tu amigo así? ¿No? Ahora, ¿recibes y disipulas tú a los miembros de tu iglesia de esta forma? ¿Has estado ayudando a otros a seguir a Jesús? ¿Eres la respuesta a la oración de cristianos de otras ciudades? Si no es así, no te asustes. No voy a pedirte que comiences a discipular a docenas. En vez de esto, quiero que pienses acerca de una persona en tu iglesia, solo una. Piensa en una persona a quien te gustaría ver siguiendo más a Jesús. Ahora, ora por esa persona. ¿Oraste? Entonces, ¿cómo crees que podrías discipular a esa persona? De acuerdo, tal vez esa palabra discipular aún te parece intimidante. Déjame decirlo con otras palabras. ¿Cómo crees que podrías ayudar a esa persona a seguir a Jesús? ¿O cómo puedes hacerle un bien espiritual deliberado a su vida? ¿Qué pasos podrías dar? Pasamos al cómo discipular en nuestra próxima sección.